Un poco como ha sucedido con el manejo de la pandemia, en donde han habido monumentales errores, hubo monumentales errores de los países, de los gobiernos, que bueno, se tomaron o asumieron verdades que eran absolutamente falacias. En el tema de Ucrania ha sucedido exactamente lo mismo. Países que, bueno, que son políticos, buscan ser políticamente correctos, por así decirlo, han tomado unas decisiones tan estúpidas que verdaderamente sorprende cómo rayos todavía siguen gobernando muchos países de Europa. Y por ejemplo, esto ha salido más a colación porque en una carta firmada por 200 expertos entre intelectuales y periodistas europeos, criticaron severamente la respuesta de Europa a la invasión rusa en Ucrania, ¿no? Porque la verdad es que a Europa le ha gastado muchísimo, pero muchísimo, finalmente esta invasión. A los rusos no tanto, y bueno, los ucranianos ni se diga, han sido de lo peor. Han manejado gestionado esta crisis militar de la peor forma posible y en particular dañando todos estos países sus respectivas economías. Y no solo eso, también hasta están empezando a aumentar el gasto militar de manera indiscriminada, generando más gastos y que aparte la verdad es que nadie sabe para qué. Y mientras Rusia tiene sojuzgado Europa, ¿no? La verdad es que ahorita podemos ver que los rusos han tenido en esta crisis, no solo tienen invadido a Ucrania, sino también han llevado al límite a también poner a grandes países, superpotencias como Alemania, arrodillados frente a Moscú. Lo cual, bueno, no se veía. Y ahora, bueno, que le cortó al Bulgaria y Polonia y por la posibilidad de cortarle más gas a los europeos y también llevarlos a algunos países a la época del medioevo, pues vemos que el verdadero mandamás en Europa se llama Vladimir Putin. Y bueno, Estados Unidos debe reconocerse, entre todo, que ha hecho el mejor negocio del mundo, porque en un conflicto muy lejos de su propio territorio, ha logrado convencer a la OTAN, a los europeos, de que le compren más armas, generar monstruosas ganancias, y ellos al final, ¿no?, teniendo muy buenas utilidades, mientras los europeos, en particular los ucranianos, están poniendo los muertos. Y también, claro, están llevando a sus países a la crisis. Una muy severa crítica de estos intelectuales y expertos europeos. Bueno, más desde Córdoba, España, nos va a hablar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Te saludo desde Córdoba, amigos del Chapucero USA, pues con la novedad de que 200 intelectuales europeos de por lo menos 10 países han firmado y entregado un manifiesto en el cual rescatan pues varios puntos. Entre ellos los puntos principales es que el tema de Rusia en Ucrania ha abierto una laguna muy importante en cuanto a los mecanismos de operación de la Unión Europea, entre las responsabilidades del Consejo Europeo, entre las responsabilidades del Parlamento y de la misma Comisión Europea. Los académicos de por lo menos 20 países en Europa dicen que son muy débiles los mecanismos de la Unión y que entonces tendría que pues recordar que hay mecanismos que permiten la construcción de una, fíjate bien, Nacho, República Federal Europea, y que con esta República Federal Europea se atiendan también propuestas del Consejo de Europa en cuanto a potenciar el principio de subsidiariedad que permite la autogestión en los diferentes niveles de gobierno de los miembros de la Unión Europea. Hablan también de que Rusia, con el bloqueo a Polonia y a Bulgaria, ha dejado de manifiesta la vulnerabilidad de Europa en la cuestión energética y que tendrían que hacer como Estados Unidos pues una reserva de energía, que tienen que optar también por energías limpias, por energías renovables para abaratarla, o que en su defecto tiene que haber cooperación transversal entre los diferentes países, es decir, que mientras que cada país europeo vaya por su lado, se van a seguir viendo débiles porque Rusia puede manipularlos individualmente y aprovecharse de su vulnerabilidad, dicen, pero si hay una cooperación transversal, esto va a ser pues más sencillo para todos ellos porque entre todos se delegan la responsabilidad justamente de, pues ahora sí que de tener acceso a energías pues relativamente aceptables. ¿Y por qué surge este comunicado firmado por 200 intelectuales? 200 intelectuales. Bueno, por la simple y sencilla razón de que
ya hay empresas que están buscando por su propia cuenta cumplir con las exigencias de Moscú para el pago en rublos, porque ya vieron que Vladimir Putin va en serio con el tema de dejarlo sin gas. Bueno, vemos también por otro lado que dicen, es una crítica muy fuerte a la Comisión Europea y al Consejo de Europa en cuanto a pues que hayan aceptado aumentar el 2% de su gasto, es decir, gastar en armamentos hasta el 2% del equivalente a su Producto Interno Bruto, porque lo que dicen estos académicos, estos profesores europeos, es que no tiene sentido mientras que Europa no tenga un ejército propio para que pueda movilizar por lo menos unos 60,000 efectivos, porque vemos que, bueno, se ha estado hablando con el liderazgo de Francia de un ejército europeo, pero nada más hablan de 5,000. Esto frente a Rusia sería pues una locura. Estos dicen que por lo menos tienen que recurrir al principio de Helsinki de 1999, en donde se hablaba por lo menos de la capacidad para movilizar a 60,000 efectivos. Y aquí, Nacho, quiero ser muy preciso en algo. Tienen razón, porque en efecto Europa en su conjunto, la Unión Europea, gasta el doble en armamento que Rusia, y sin embargo la capacidad disuasiva de los europeos ha sido nula frente a Rusia, por una simple y sencilla razón. Habrá gente que diga, bueno, es que Rusia tiene armas nucleares, pues es que Francia tiene armas nucleares, y sin embargo esto no asustó a Putin para el tema de Ucrania. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el meollo? De que estos académicos advierten de que no solamente hay que gastar por gastar, sino que hay que gastar con propósito, y ese propósito es que Europa se convierta en una República Federal Europea que tenga ejército propio y que tenga capacidad disuasiva. De lo contrario, dicen los académicos, pues van a seguir como que hacen, que asustan, como que amedrentan, como que hacen su reserva energética, pero al final pues habrán de gastar de forma bastante ociosa y sin capacidad disuasiva. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe de RI, y yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.